Doctor Cándara, por favor. Ok, un gran favor, ¿puedes descargar la lista luego? Sí, sí, doctor, ahí voy a descargarlo. Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la programación de las actividades el día de hoy, teniendo en cuenta que la universidad está cerrada por esto del proceso electoral, eh, coordinamos para que esta clase sea en forma virtual. El tema que estoy asignado es sobre enterobacterias y básicamente hablar sobre dos tipos de enterobacterias, que es la Escherichia coli y la Shigella. Muy bien. Como característica general de todas las enterobacterias, vamos a decir que son bacilos cortos gram negativos, ¿no? En la práctica ya vamos a hacer la coloración gram, porque esto nos permite identificar a las bacterias quienes son gram positivos y gram negativos. De estas enterobacterias que son gram negativas, existen más de 50 géneros, pero de estos, entre 20 a 25 tienen importancia clínica, es decir, van a desarrollar algún tipo de enfermedad en el ser humano. Otra característica es que no presentan esporas, por eso son no esporulados, y son anaerobios facultativos, es decir, no necesariamente todos van a ser anaerobios, algunos pueden ser aerobios. Entonces significa que para su crecimiento pueden necesitar oxígeno o también no pueden necesitar oxígeno. Miren, ustedes tienen una amplia distribución, la encontramos en el agua, en el suelo, en las plantas, en la flora intestinal de muchos animales y del hombre, ¿no? Por ejemplo, el E. coli es colonizador del intestino eh, del hombre o del humano en todo caso, ¿no? Para su crecimiento de ellos, sus requerimientos nutricionales son muy básicos, ¿no? Y existe un agar que ya lo vamos a conocer, que es el agar McConkey, que va a catalogar o diferenciar o clasificar a estas enterobacterias en dos grandes grupos, las que son fermentadoras de la lactosa y las que no son fermentadoras de la lactosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer cuando nosotros veamos un cultivo? Que estas colonias que fermentan la lactosa van a tener un color rosado. La mayoría de ellos presentan flagelos, entonces, por lo tanto, tienen movimiento, pero existen dos de ellas, como la Shigella y la Klebsiella, que no son móviles, ¿no? Esa es otra manera de diferenciar en las diferenciaciones bioquímicas, que es una prueba que también que hacemos en el laboratorio. Nosotros vemos la movilidad de las bacterias, entonces una manera de diferenciarlos cuando vean turbidez, por ejemplo, es que ha habido movimiento y crecimiento, ¿no? Muy bien. Entonces habíamos dicho que este macón, que este agar, nos permite diferenciar dos grandes grupos de las enterobacterias, las que son la lactosa o sea, lactosa positivas o fermentadoras de la lactosa, que ven ustedes en al costado en ese placa Petri, en la parte superior, un color medio rosado. Eso significa que ese grupo de bacterias, que esas colonias que ven ahí, son fermentadoras de la lactosa. Mientras las que están en la parte inferior, que no tienen color, son las no fermentadoras de lactosa. Entonces, básicamente uno puede diferenciarlo al enterobacterias, pero no sabemos cuál es la bacteria. Entonces, ahí vienen las pruebas de diferenciaciones bioquímicas que, de acuerdo a algunas características, uno le puede decir, por ejemplo, que sea E. coli. Pero ya la diferenciación de la lactosa nos permite ver, por ejemplo, en esta clase, que la Escherichia coli fermenta la lactosa, mientras que la Shigella es una no fermentadora. Ya, ese es un buen paso para ir más o menos en una sospecha clínica de identificación bacteriana. Miren ustedes la cantidad de enterobacterias que existen, que se dividen en tribus, ¿no? Hay la tribu de la Escherichia, ¿no? La Escherichia coli pues, es una de ellas, y a este grupo también pertenece la Shigella. Warsilae,
Salmonella, pues está la salmonella, por ejemplo, el Citrobacteriae, Citrobacter, Klebsiella, donde está la Klebsiella, Enterobacter y la Serratia. Si bien es cierto, no es una clase de Serratia, les comento el día de hoy que hemos salido de guardia del hospital y tenemos un paciente que es diabético, cirrótico, tiene enfermedad renal crónica en hemodiálisis y para mala suerte hace una hemorragia digestiva alta y lo tenemos nosotros hospitalizado en un área de medicina que llamamos cuidados intermedios. El paciente nos comenzó a hacer fiebre, ¿no? Y este paciente, como dentro del monitoreo hemodinámico, nosotros colocamos sonda Foley para ver su diuresis. A pesar que estaba en enfermedad renal crónica, todavía orinaba. Lógicamente, luego de las sesiones ya la diuresis es cero. Entonces la diálisis hace la función de quitarle toda la sobrecarga hídrica. Pero como he estado con sonda Foley un promedio de 5 días y dentro del cuadro febril buscamos la posibilidad diagnóstica de una infección intrahospitalaria y nos ha salido cultivo para Serratia, ¿no? Entonces, justo estábamos en la discusión hoy día temprano, porque me quedé un rato, con los residentes y le preguntamos, ¿y la Serratia qué es, no? Muchos ya nos olvidamos, pues, si son gran positivos, son gran negativos, a qué familia pertenece. Y felizmente un interno de la universidad, que ha sido alumno de nosotros, no dijo pues que la Serratia era una enterobacteria y por lo tanto era gran negativo. Entonces, le sacamos pecho, pues, ¿no? Porque un interno de la universidad tenía muy presente las clases de que los profesores nosotros hacemos, ¿no? Es como comentario. Miren ustedes todas las... Entonces nosotros vamos a hablar sobre Escherichia coli luego. En general, la enterobacteria tiene esta estructura. Tiene un antígeno somático, ¿no? Que está en la membrana externa, tiene características de ser termoestable y determina los grupos serológicos. Tiene un antígeno flagelar que es termolábil y bueno, lógicamente se relaciona con los flagelos y por lo tanto con las especies que tienen movilidad. Y el antígeno capsular, cuya inicial es K, es termolábil, no es K de la candidata, sino que así se llama, presentes en cepas con cápsula, y entonces acá es muy importante este antígeno porque le da virulencia a la cepa. Miren ustedes todas las posibilidades que pueden dar en patología en humanos las enterobacterias, ¿no? En el caso de nosotros, si bien es cierto, ahí no está la parte de Serratia como causa de infección urinaria, pero nosotros lo hemos encontrado en el cultivo. Pero miren ustedes que Escherichia coli no solamente puede causar infecciones urinarias, pero también puede ser problemas gastrointestinales. Y en general puede producir septicemia. Y en el torrente sanguíneo también podemos encontrar Escherichia coli como un cuadro de septicemia, ¿no? En general se puede diseminar la bacteria. Mira, el Escherichia coli, si ustedes ven este gráfico, puede producir todas las alteraciones desde la vía urinaria intestinal hasta terminar en un cuadro neurológico. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción a las enterobacterias, ya vamos a hablar un poco específicamente de la Escherichia coli. Y habíamos mencionado que E. coli pertenece a la microflora intestinal normal. Entonces ya está demostrado que coloniza el intestino del hombre a pocas horas después del nacimiento. Miren ustedes, nosotros ya nacemos con E. coli. Lógicamente es un gran negativo, es un anaerobio facultativo y es pequeño, 0.5 micras de ancho por 3 de largo. Por lo tanto, se le considera un bacilo corto. Es móvil por su presencia de flagelos y no forman esporas. El antígeno O es el responsable de determinar los serogrupos
Y la determinación del antígeno somático y el fagelar indicaría el serotipo. Además, fermentan a la glucosa, sacarosa y se resalta la lactosa porque habíamos dicho que el McConkey identifica estas bacterias que son lactosa positivas o lactosa negativas. Produce gas, es decir, cuando lo veamos en el TCI, vamos a ver que este agar es desplazado. Produce indol a partir del triptofano. No utiliza el citrato como fuente de carbono. Entonces, uno de los tubos de diferenciación bioquímica es el citrato de Simons, que es un color verde y se mantiene el color verde cuando se identifica la E. coli. Son catalasa positivos, oxidasa negativos, pueden producir, por más que producen vitamina B y K y reducen nitratos a nitritos. Es una bacteria mesófila, o sea, es decir, su temperatura para crecimiento es casi normal como nosotros, 37 grados. Puede haber una variación entre 35 y 43 grados. Es sensible a temperaturas superiores. Lógicamente, si esta E. coli está en el agua, yo hiervo el agua, lógicamente lo vamos a destruir. Las condiciones de desarrollo del pH son de 7.2, o sea, prácticamente es un pH normal. Y cuando se le somete a extremos, a un pH ácido, a un pH alcalino alto, entonces lógicamente se destruye esta bacteria. Ahí tenemos la estructura antigénica, habíamos mencionado, el antígeno capsular, que tiene que ver con la toxicidad o el grado de virulencia que tiene la bacteria, son 60, el antígeno somático son 136, que es parte de la membrana externa, ¿no? La protección polisacaria que tiene la bacteria, y el flagelar que tiene que ver el movimiento son 112. Pero también existen unos antígenos menores, como las proteínas de membranas y las fibras. Habíamos hablado un poco que esta bacteria tiene factores de virulencia, por lo tanto, pues su infección no solamente puede estar localizada en el aparato urinario, por ejemplo. Hemos visto ese gráfico que puede llegar del aparato urinario, gastrointestinal, pulmonar y neurológico, ¿no? Y entonces ahí tenemos al antígeno somático y capsular que van a presentar propiedades antifagocitarias e inhibidoras de las sustancias bactericidas del suero. Entonces, por lo tanto, esta bacteria, cuando salen nuestros mecanismos básicos de defensa, que son nuestros macrófagos, los macrófagos no van a actuar. Pero también hay endotoxinas ligadas al hipopolysacárido que tienen pues acciones severas como van a causar problemas de coagulación, van a producir un shock séptico y lógicamente si no se controla la muerte de la persona. Existen exotoxinas que son responsables de producción diarreica, sobre todo aquellas que producen infecciones intestinales, las adhesinas, que son la presencia de fimbrias, que tienen que ver con el factor de colonización, y su capacidad de invasión. La E. coli es una bacteria invasiva. Pero la E. coli no solamente es E. coli simple, o sea, es decir, existen varios grupos de E. coli. Entonces, entre ellos se han diferenciado, se han identificado 6 tipos de E. coli. La enterohemorrágica, que se ubica en el colon, va a provocar las diarreas sanguinolentas, pero no invasivas. Van a alterar las microvellosidades y produce una toxina semejante al Shiga, que se llama O157H7. Y se asocia a una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, o sea, produce hemólisis y daño renal, ¿no? A veces por la característica de la diarrea que viene con moco y sangre, entonces la gente lo conoce como disentería, que es el término para la shigella, ¿no? También existe la E. coli enteroinvasiva, que también se ubica en el colon, invade las zonas entéricas y disemina lateralmente provocando necrosis. O sea, también, como he dicho, que era una bacteria invasiva. Entonces, te producen cuadros diarreicos. Pero también existe el cuadro de la E. coli enterotoxigénica, donde ya no actúa en el intestino delgado, sino en el grueso,
perdón, el intestino delgado, no en el grueso como las anteriores, y van a producir una toxina que aumenta el AMP cíclico intercelular. Por lo tanto, este cuadro se caracteriza por una diarrea profusa, donde hay una grande, como dice el doctor, yo estoy haciendo deposiciones como si el caño se abriera, ¿no? Lógicamente ustedes no vieron la epidemia de cólera que tuvimos hace años, donde el paciente describía así, ¿no? Que era, tengo una diarrea con náuseas, pero mi diarrea es como si el caño se abriera, es profusa. Entonces, como nadie en ese entonces sabíamos que podría ser cólera, todo el mundo pensó que era esta E. coli enterotoxigénica, y como el tratamiento para el Vibrio es una simple cotrimoxazol, digamos, hasta una quinolona. Entonces el mismo paciente recibe eso, entonces podríamos controlar hasta que alguien sí dijo, miren, esto, lo que estamos viendo acá en esta época es no coli, sino es Vibrio cólera. Y esta diarrea se asocia a menores de edad y sobre todo a las famosas diarreas del viajero, ¿no? Muchas veces hay personas con familiares de nosotros o con nacionales que viajan a Europa, viven en Europa y cuando regresan a Lima, una de las cosas que hacen son un cuadro de diarrea. Y nosotros lo catalogamos como diarrea del viajero, entonces por lo tanto su causa estaría relacionada a este tipo de coli. Pero también existe la E. coli enteropatógena, se ubica en el intestino delgado, no son invasivas, producen destrucción de microvellosidades, por lo tanto también producen diarrea. La enteroagregativa, también se ubica en el intestino delgado, se agregan entre sí, forman parches de epitelio, aumentando la secreción de moco. Entonces acá hay una diarrea que no solamente es líquida, sino también va a presentar moco, pero no sangre, que es como las que producían la patología tipo Shigella, que era un compromiso en coli. Y existe la E. coli de adherencia difusa, que también se ubica en el intestino delgado, y por lo tanto va a producir proyecciones de membrana celular que engloba las bacterias. También suele producir las famosas diarreas acuosas. ¿Cómo diagnosticamos ah, a la E. coli, no? Puede ser una muestra de orina, que es lo más frecuente, o una muestra de heces. Lógicamente, en el laboratorio se tiene que hacer la tinción gran, que habíamos dicho que esto nos va a permitir ver si estamos frente a una bacteria gran negativa, como en este caso la E. coli. Pero tenemos que cultivar. Por eso existen los famosos urocultivos, coprocultivos. Y lo primero que se hace, el más común, es hacer en agar matón. Ya saben el motivo, que es de identificar si la bacteria es una lactosa, pues, o fermentadora de lactosa o no fermentadora de lactosa. En este caso, habíamos mencionado que la E. coli va a fermentar y por lo tanto la colonia va a ser rosada. Pero ya esto, digamos, es otro medio de cultivo, que es el agar MB, eosina y azul de metileno, que es un medio diferencial. Y las colonias van a tener un color verde metálico, como ven en la figura del agar que está en la parte central. Y eso es porque ese color verde da la característica de la fermentación de la lactosa y por lo tanto le da un medio ácido. Existen las famosas pruebas bioquímicas, ¿no? Que habíamos mencionado, TCI, LIA, SIN, citrato de Simons, ¿no? Que se utiliza para identificar. Y de acuerdo a estas características, uno puede decir, sí, este es un E. coli o no es un E. coli. Existe la tipificación serológica y, lógicamente, la más alta, la más complicada, la más costosa es pues, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Y básicamente es para detectar estas virulencias de estas E. coli. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba de diferenciación bioquímica. Tenemos 4 tubos. El primer tubo tenemos es el TCI. El TCI significa un agar de 3 azúcares hierro.
porque su composición está hecho por lactosa, sacarosa, glucosa y lógicamente sulfato de hierro, que cuando a la bacteria se le cultiva en este agar, da unos cambios. Cuando ustedes ven ahí el primer tubo, que es todo amarillo, significa que ha reaccionado con los tres azúcares. O sea, ha fermentación de los tres azúcares. Pero si ustedes tienen la mirada muy, digamos, minuciosa, van a dar cuenta que entre el fondo de ese tubo y el agar hay un espacio libre, un espacio vacío. Ese espacio vacío que ustedes ven ahí es la presencia de gas. Pero no reacciona con el hierro, porque si hubiera reaccionado con el hierro hubieran visto una coloración negra. Entonces, por eso, en el TCI se le reconoce que esos tres azúcares fermentan y por lo tanto todo el color de ese agar es amarillo. ¿Va a producir gas? Sí, porque ustedes ven cómo se ha desplazado el fondo del agar con respecto al fondo del tubo. Y es sulfato ferroso negativo porque no veo una coloración negra. Entonces, en el TCI uno lo escribe de esa manera. Entonces, por lo tanto, uno puede ya decir, esta es una característica, si en el marcón que salió una colonia rosada, entonces podemos decir, esto corresponde a una E. coli. En el segundo tubo, es un tubo de citrato de Simon, que ven que todo es verde. Entonces, por lo tanto, ahí no ha habido utilización del citrato como fuente de carbón. En el medio zinc, que ve la movilidad y la presencia de indol, bueno, ahí no vamos a poder ver la movilidad. La imagen no nos ayuda mucho, pero si se viera, ustedes van a ver cómo la bacteria se mueve. Entonces, un tubo que es bien, digamos, uniforme, van a ver fragmentos como si hubieran desplazamiento, como si ustedes hubieran hecho una puntura o una pintura en el tubo. Entonces, ustedes van a ver cómo no se fragmenta en sí, pero sí es como si hubiera unos caminitos. Entonces eso significa movimiento. Y el color medio púrpura, rosado que ven en la base es la presencia del indol. Y, y la última es la lía, ¿no? Que es lisina hierro, el agar lisina hierro, donde la coloración media morada, digamos, que ven ahí, significa decarboxilación de lisina, que es positiva, porque la otra es la deciminación, la lisina de decarboxilización y deciminación. Decarbolización es cuando ven el color morado y cuando se disemina, la punta se vuelve roja, digamos, ¿no? Y como también tiene hierro, al no haber reacción, es sulfato ferroso negativo. Entonces, de esta manera, nosotros en las pruebas bioquímicas podemos diagnosticar o identificar a la E. coli. Muy bien, hablemos de Shigella. No, la Shigella, al igual, pertenece a las enterobacterias, tiene 4 especies conocidas divididas en grupos. La Shigella dysenteriae, ¿no? Que produce cuadros clínicos graves, la diarrea con multisangre, pertenece al grupo A. La Shigella flexneri pertenece al grupo B. La Shigella boide al grupo C. Y la Shigella sonnei al grupo D. Todas tienen capacidad patógena, o sea, todas van a producir enfermedad y van a causar diarreas invasoras que se caracterizan pues, por producir dolor abdominal, diarrea a veces con moco, sangre y fiebre. Ellos, a diferencia de coli, que viven algunas en el colon y en el intestino delgado, estas netamente son colónicas. Y es el principal reservorio en el humano. Para que yo enferme por Shigella, no necesito una gran cantidad de bacterias que ingresen por vía oral. Basta que con 10 a 100 ya me causan la enfermedad. O sea, tienen una dosis infectante pequeña.
y se transmite a través de contacto directo o ingesta de agua, alimentos contaminados por materia fecal de personas que están infectadas por Shigella. En la microbiología, sabemos que son gram negativos, entonces la tinción gram es negativa. A diferencia de E. coli, estas no se mueven, o sea, son inmóviles. Son bacilos pequeños como la E. coli, miden 1.5 micras de longitud por 0.8 micrómetros de diámetro. Son anaerobios facultativos, no esporulados, presentan actividad bioquímica reducida, fermentan a la glucosa sin producción de gas y producción de indol. O sea, no producen indol, aunque algunos libros dicen que su producción de indol es indiferente, o sea, puede teñir poco, ¿no? A diferencia de coli que sí, pues lo pinta de un color rojo cerezo, ¿sabes? ¿No? Y se resalta acá que no fermentan a la lactosa, ¿no? Entonces, para diferenciarlo un poco de la E. coli, ¿no? Acá la Shigella se divide en cuatro grupos, tiene 43 serotipos que se diferencian entre sí con sus características bioquímicas y estructuras antigénicas. Ellos también son fluctuantes a la temperatura. Miren ustedes, a diferencia de cuál ellos pueden crecer a temperaturas muy bajas o temperaturas un poco más altas, pero en condiciones desfavorables, eh, como la congelación y refrigeración, pueden tener periodos, ¿no?, de viabilidad prolongados, a diferencia, por ejemplo, de E. coli, ¿no?, que no tolera temperaturas altas. Son tolerables a pH bajos. Lo ideal para que crezca tiene un pH de 4.5, o sea, mientras que E. coli recuerda que era muy a lo normal, ¿no? Acá a pH ácidos puede crecer tranquilamente. Y por lo tanto, esto le hace que resistentes a la acidez de estómago y pueden localizarlo obviamente el tracto digestivo, ¿no? Pero fuera del cuerpo humano, digamos, solamente viven por un poco tiempo. Por eso, cuando uno tiene una sospecha de infección por esto, debe ser rápidamente utilizado un medio de transporte para que no pierda la viabilidad. Se pueda, sobre todo, esto pues se hace en lugares donde hay postas, donde su laboratorio no lo tienen, entonces por lo tanto sus muestras que ellos toman deben ser llevados a otro hospital o a un centro de mayor complejidad. Entonces estas muestras se utilizan un medio de transporte que tiene un nombre, Caribray, por ejemplo, para transportar muestras de esas. Sus factores de virulencia, dado por los lipopolisacáridos que están en la membrana, la presencia de toxinas, llamadas toxinas Chija, que son dos, enterotoxina 1 y tipo 2, ¿no?, que tienen la capacidad de producir alteraciones de fluidos, de electrolitos, una gran diarrea acuosa, que es cómo inicia esta enfermedad. Entonces, toxina A y B, ¿no?, que es parte de este factor de virulencia, y todo esto está codificado por el plasmid. Para el diagnóstico, habíamos mencionado que deben ser, cuando están fuera ya del cuerpo, necesitamos un medio de transporte, ¿no? Entonces, ahí el medio de transporte adecuado es el Caribray, que le da el sustrato adecuado para poder ser enviados a un laboratorio de mayor complejidad, pero existen algunas alternativas como el Stuart y Lannes, ¿no?, que tienen la misma característica, es el medio de transporte para estas enterobacterias. La presencia de leucocitos en ese, porque va a producir pues, una diarrea con moco. También podemos usar muy aparte la tinción gran, el color azul de metileno y lógicamente la tinción gran, ¿no? Son bacterias de crecimiento rápido en medio de selectividad baja, ¿no?, como el agar marcor, que no habíamos dicho que usamos este agar para diferenciar aquellas bacterias que son fermentadoras o no de lactosa. Pero existen medios muy selectivos como el agar Salmonella shigella y el agar Territor 7. Acá usamos en la práctica el agar Salmonella shigella, por ejemplo, en el laboratorio.
Entonces, miren ustedes cómo se diferencia la shigella en el maconque, ¿no? En el maconque usted ve en el coli la rosadita, aquí es prácticamente transparente. Entonces, si nosotros vemos estas colonias, podemos decir, si es en el maconque, que estemos frente a una enterobacteria no fermentadora de lactosa. Pero habíamos dicho que también podemos usar las técnicas de diferenciación bioquímica, que usamos pues el agar triple hierro, el TCI, el agar lía, el sina hierro, o también podemos utilizar otro medio que nos dé la movilidad, ¿no? Que es el mío, donde pues, la movilidad del indol y lo cultivo. Y cada uno tiene una característica, digamos, de diferenciación cuando lo vemos en el TCI o en el lía, ¿no? Que es vamos a ver una imagen donde vamos a diferenciar pues cómo se comportan en estos tres azúcares o en la presencia de diseminación, de carbonización en el día. Pero lo importante es que, al igual que el E. coli, no van a actuar o no van a producir sulfato ferroso. O sea, por lo tanto, cuando yo veo un tubo, ya en ser en el PCI o en el IA, no voy a ver un color negro o oscuro, ¿no? Entonces ahí miren ustedes en el TCI, mientras que en el cole vean todito el tubito rojo, perdón, amarillo, y si veíamos la base del tubo, veíamos un espacio. Aquí vemos en el TCI todo uniforme, pero en el pico, donde se ubica la lactosa, ¿no? Al no reaccionar, ese es el color que se vuelve, medio rojito, pero la glucosa que está en el fondo del tubo sí reaccionó. O sea, de esa manera nosotros lo vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista de la microbiología, se dice el pico es rojo, que es alcalino, y la base es ácida, color amarillo. Mientras que en el día, también se acuerda que nosotros veíamos todo moradito o púrpura, como llaman algunos. Aquí, por la presencia de la glucosa, que también es parte de la composición del día, a reaccionar se vuelve amarillo. Pero no vemos la presencia de gas, porque no desplaza ninguna parte del tubo, ni la presencia de la coloración oscura que debería reacción con el hierro, ¿no? La presencia de sulfuro ferroso. Y este es un resumen de lo que hemos dicho. Miren ustedes cómo podemos diferenciar y decir, ah, ya, mira, si tiene citrato negativo, si reacciona en el PCI los tres, aquí se ve mejor la base desplazada en la presencia de gas, tiene movilidad, indol positivo, entonces estamos en un E. coli. Y en la parte inferior, cómo se ven las características bioquímicas en, en la Shigella, ¿no? Si queremos hacer una similitud, diremos que en el citrato de Simon los dos no reaccionan, pues los dos tubos están verdes, pero en el TCI y en el IA sí podemos encontrar diferenciación, ¿no? Shigella, todo amarillo con presencia de gas, perdón, el coli Shigella, pico rojo, base amarilla, o sea, alcalino ácido, y en el IA, eh, la presencia de la reacción hacia la glucosa, que es parte del componente del día, pero lo demás es muerto. Y si ven el último, habíamos mencionado que el indol sí es positivo en la E. coli, por eso ven ustedes el punto rojo cereza en la parte del E. coli, pero puede ser indiferente o negativo, como se dice, que trata de traducir esta última imagen que no se ve la coloración, pero en algunos casos puede haber una púrpura, un color cerezo muy bajito. Por eso se llama, puede ser indole indiferente, pero lo normal es que sea indole negativo, como lo dice el cuadro en la parte superior. Muy bien, eso sería la clase.